Buenas tardes. Gracias por conectarse a esta cuarta sesión. Vamos a dar inicio a esta clase que tiene como finalidad revisar algunos de los temas más importantes de la materia de contexto social, político y económico de México. Como ustedes bien saben, el temario es muy amplio, muy diverso. Es imposible ver en una sola sesión todos los temas, pero considero que uno de los temas más relevantes dentro de este curso es la pobreza en México. Es lo que vamos a ver el día de hoy, pero quisiera preguntarles si respecto a las unidades anteriores, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran aportar o si tienen algún pendiente? ¿No? ¿Ninguno? Ok. Bueno, si van recordando a lo largo de la sesión, me lo hacen saber. Bueno, les decía, un tema fundamental que debemos de comprender dentro de esta materia eh, es la pobreza. La pobreza es un tema que, que está tan presente en nuestra cotidianidad que incluso a veces lo volvemos invisible o no queremos aceptar que estamos inmersos dentro de esta pobreza. ¿Por qué? Bueno, porque a final de cuentas va a haber diferentes intereses económicos, políticos y sociales que no están interesados, ¿no? En que se exponga el, que, el que existe la pobreza. Quiero iniciar presentando esta imagen eh, que nos compartió hace algunos meses la Secretaría de Economía. La, la, la manera tradicional de medir las clases sociales en nuestro país era clase media, alta y baja, pero debido a que se ha ido polarizando los ingresos que van teniendo las personas, se ha tenido que subdividir estas diferentes clases. ¿Por qué? Porque dentro de la eh, pobreza ya hay diferentes grados de pobreza, igual dentro de la clase media prácticamente ha ido desapareciendo y y pues la gente pues excesivamente rica también se ha ido reduciendo. Hoy en día muchos ricos han pasado a ser parte de la gente pobre, pero los ricos que se conservan han aumentado muchísimo sus ingresos. O sea, si eran ricos, ahora son muy, muy, muy ricos. Miren, vamos a ver. Según esto, tenemos esta pirámide donde nos dice que en la cima tenemos a la clase alta, alta. Aquí lo clasifican como A y B. Eh, Nos dice que es ingreso promedio mensual de 51,100 y representa al 1% de la población. Y esto es un ingreso, pues mínimo, ¿no? Porque pues, la gente que realmente es rica, pues gana muchísimo más, ¿no? O sea, pensemos en cuánto dinero genera Carlos Slim o alguna de estas personas, ¿no? Que son de las más ricas de México. Y pensemos quién puede tener un sueldo mensual eh, arriba de los 51,000 pesos, ¿no? Sí existen casos, pero es lo menos, ¿no? Aquí tan solo nos dice que es el 1% de la población. Luego está la clase alta baja, que tiene un ingreso promedio mensual de 27,800. Igual, ¿no? Se reduce, solamente el 5% de la población va a tener ese tipo de ingresos.
pero debemos de tomar en cuenta que se reduce más si es una familia de, no sé, 5 o 10 miembros, y si solamente un miembro de esta familia tiene esos ingresos, pues realmente no van a alcanzar para mucho. Luego sigue la clase media alta, que tiene un ingreso promedio mensual de 19,900 pesos y representa el 14%. De ahí le sigue la clase media baja, que va a tener un ingreso mensual de 12,300 pesos. Luego la clase baja alta, que va a tener un ingreso mensual de 8,900. Y la clase baja baja, que un ingreso promedio mensual de 5,400. Pero aún así existe gente que va a tener aún menos ingresos en nuestro país, y eso lo vamos a ver más adelante. Existe gente que aún se muere por hambre, gente que vive en una situación parecida a la que se vive en los países más pobres de África, pero son cifras o datos que a veces pues no le convienen, ¿no? En este caso a las diferentes instituciones o a los diferentes organismos dar a conocer. Seguramente ustedes ahorita ya se pusieron a pensar y están viendo dentro de esta pirámide en donde se podrían colocar. Pero les digo, esta pirámide también, aunque nos da datos interesantes, pero pues también nos pone a reflexionar cómo la distribución de los ingresos no es equitativa. O sea, es realmente indignante que exista gente en nuestro país que gane mucho, que tenga mucho dinero, y gente que pues que esté en la miseria total, y gente que se muere por enfermedades, ¿no? Como es las que son causadas por el hambre o cosas básicas, ¿no? Por una diarrea. La gente se sigue muriendo. Mujeres en labor de parto ni siquiera las atienden, ¿no? Las dejan afuera de los centros de salud o de los hospitales, y ahí dan a luz, y muchas de ellas pues están condenadas a muerte. Y ahora vamos con otros datos que también quiero que nos lleven a la reflexión. Tenemos a los 10 más ricos en México en 2023. Eh, y bueno, aquí nos van hablando ya en cuanto a millones de dólares. A la cabeza, pues seguimos teniendo a Carlos Slim, luego tenemos a Germán Larrea, se dedica principalmente a la minería, si no mal recuerdo, a la producción de acero. Ricardo Salinas Pliego, pues es el dueño de TV Azteca, de Electra, que presta a intereses muy elevados. Eh, Alejandro Vallares Guau, María Asunción Aramburu Zavala, si no mal recuerdo, es accionista de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Juan Beckman, Rufino Vigil González, Karen Beckman, Antonio del Valle Ruiz y Carlos Han Ron. Eh, bueno, pues no hay mucho que decir en cuanto a sus ingresos, pero un aspecto importante es que dice los 10 más ricos de México de manera individual, pero si se fijan, no nos dicen cuáles son las familias más ricas de México, porque esto es de manera individual, pero si viéramos a nivel familia, pues difícilmente nos lo dicen. Yo creo que la gente bueno, no lo creo, es un hecho que las familias que son muy, muy ricas, difícilmente se van a dar a conocer. ¿Por qué? Pues porque no les conviene. Prefieren permanecer en el anonimato, porque a final de cuentas, pues el dinero lleva a tener mucho poder y controlar muchas cosas. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta o alguna reflexión que quieran hacer? No, profesor. ¿No? Bueno, eh, bueno, después de ver estos datos necesitamos interrogarnos, ¿qué es la pobreza? La pobreza va a ser definida desde diferentes aspectos. En un principio,
la gente relacionaba una persona es pobre cuando no tiene dinero. Sin embargo, esto solamente nos permitía abarcar una sola dimensión de las diferentes caras que va a tener la pobreza. En esta diapositiva van a ustedes a ver los diferentes conceptos que han elaborado diferentes autores y cómo estos conceptos se han ido volviendo más complejos. ¿Por qué? Pues porque ellos se percataron, como ya les decía, que la pobreza va a tener diferentes rostros. No solamente es pobre quien no tiene dinero, sino que también va a ser pobre quien no tiene servicios de salud, quien no tiene servicios públicos como es drenaje, agua, eh, va a ser pobre también quien tenga, quien no tenga acceso a la educación, a servicios de salud, a equidad de género, etcétera, etcétera. Esta presentación, para que ustedes vayan revisando cada uno de estos conceptos, cómo ha ido evolucionando, la voy a subir al apartado plan de trabajo de la unidad 4 para que ustedes lo vean con calma, porque a lo mejor aquí va a ser muy rápido, pero para que ustedes lo puedan revisar con calma. A partir de esto, vamos a entender que la pobreza no la podemos ver desde un enfoque unidimensional, es decir, desde un solo aspecto. No podemos decir, si no tienes dinero, eres pobre. Nos hemos tenido que trasladar al enfoque multidimensional, donde vamos a ver que sí, es cierto, la gente va a ser pobre cuando no tenga dinero, pero también cuando no tenga acceso a servicios de salud, a servicios públicos e incluso que su expectativa de vida se vea reducida, a diferencia pues de otros grupos. Les mencionaba que muchas personas que viven en esta situación de pobreza se mueren por enfermedades que son totalmente tratables, ¿no? Como una diarrea, una gripa, etcétera. Pero como no tienen los recursos o no tienen acceso a cierto nivel de conocimientos, porque incluso también la ignorancia es parte de la pobreza, pues su expectativa de vida va a ser menor. Pensemos en localidades o en comunidades donde muchas mujeres se llegan a morir porque el esposo no las deja ir a un centro de salud o a algún servicio médico para que les hagan un Papá Nicolau, para que les hagan una mastografía, etcétera. ¿Por qué? Pues porque lo ven como algo malo y por ignorancia o por desconocimiento, pues estas mujeres su expectativa de vida se reduce o incluso, ¿no? Muchos hombres eh, que es totalmente curable o incluso se puede prevenir el cáncer de próstata, pero por sus circunstancias no se quieren ir a hacer un estudio, una prueba, ¿no? Porque lo ven como un atentado, ¿no? A su hombría, a su virilidad. Eso también es parte de la pobreza y no tiene que ver a veces con dinero, ¿no? Sino que es una pobreza de conocimientos. Entonces, en suma, la pobreza ya no la podemos ver desde un enfoque unidimensional, solamente relacionada con dinero. Ahora la tenemos que ver con un enfoque multidimensional. La pobreza va a tener diferentes caras, diferentes rostros y se va a explicar desde diferentes perspectivas. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario? ¿Ninguno? ¿Va quedando claro? Bueno, espero que sí. Eh, en esta diapositiva que ustedes están viendo, vemos las diferentes caras o dimensiones que va a tener la pobreza. Eh, resalta pues el desempleo, la nula o baja educación, la corrupción,
la falta de ingresos económicos, la falta de servicios básicos, el racismo, eh, la falta de una buena alimentación, si vivimos en una zona rural o en una zona urbana, eh, algunas situaciones como son la drogadicción, la insalubridad, el subempleo, la falta de acceso a salud, la edad también puede ser un factor que nos lleve a vivir una situación de pobreza. Eh, y bueno, son diferentes caras, tiene muchas vertientes para poder entender la pobreza. Pero, ¿en qué momento eh, se hizo necesario estudiar la pobreza en nuestro país? Bueno, eh, nuestro país va a tener diferentes indicadores para ver el avance económico que va teniendo. Esto ya lo vimos en la unidad anterior, pero también es necesario ver cómo cómo viven los ciudadanos, cuáles son sus ingresos, cuál es su expectativa de vida, cuál es su nivel de estudios, etcétera. Todo esto nos va a ir diciendo si se va reduciendo la pobreza o si va aumentando. En nuestro país se van a empezar a implementar políticas sociales para ir disminuyendo la pobreza. En este caso, una forma en la que se va a tratar de combatir la pobreza en nuestro país va a ser por medio de diferentes programas de desarrollo social. Eh, Varios de ustedes son jóvenes, pero seguramente ustedes han de recordar que cada vez que entra un presidente a su política que va a implementar o a su plan de trabajo que va a implementar, le va a poner un nombre. Eh, o seguramente si ustedes han recorrido sus calles, van a ver algunas placas que conmemoran que se hizo alguna obra. Eh, Ejemplos, ¿no? Hay lugares donde dice, esta pavimentación se hizo con el programa Habitat. Eh, este, Esta mejora a las canchas de la colonia San José se hizo con rescate de espacios públicos. Eh, esta pavimentación se hizo con el programa Solidaridad, etcétera. Pero estos programas, desgraciadamente, llevaban a que se diera mucha fuga o mucho desvío de recursos y no se tuviera de manera clara indicadores que nos dijeran si realmente estaban funcionando y si realmente se estaba reduciendo la pobreza. Es por eso que va a surgir el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, CONEVAL. Y Coneval va a ser el organismo que va a decir, yo voy a evaluar los diferentes programas de desarrollo social y voy a ver si realmente se han aplicado de forma correcta y si la pobreza en nuestro país ha aumentado o ha disminuido. Y también voy a retomar datos tanto de la Secretaría de Economía como de INEGI de estos censos tanto de población de vivienda como los conteos que se dan cada 5 años. Los censos se dan cada 10 y los conteos cada 5 años. Y también INEGI va a aplicar otros instrumentos, ¿no? En diferentes sectores para ir midiendo la pobreza. Pero bueno, ya de forma más seria, esta parte de medir la pobreza en México va a tener su despunte en el año 2000, cuando se va a reunir a una serie de expertos y ellos van a ir creando los indicadores para poder medir la pobreza en nuestro país, que a veces, pues sin necesidad de medirla, ¿no? Nosotros la podemos ir palpando. Eh, a raíz de que se empieza a medir la pobreza, vamos logrando ver de manera más objetiva quién es la población más vulnerable
quiénes son los que viven de forma más dura y más agresiva la pobreza. Coneval nos va a decir cuáles son los grupos de población que van a vivir la pobreza de forma más cruda. En primer lugar, están las niñas. De ahí le siguen los niños y los adolescentes. ¿Por qué las niñas? Bueno, se les prioriza y se les pone a la cabeza porque desgraciadamente seguimos viviendo en un país donde en muchos lugares no existe la equidad de género, donde se sigue menospreciando todo lo que tenga que ver con aspectos femeninos y principalmente en zonas rurales o de provincia eh, y también en zonas urbanas. No cambia mucho. Eh, el hecho de que exista una mujer, ya sea una niña o una mujer, la pone en una situación más vulnerable y la acerca más a la pobreza. De ahí siguen los niños, varones y los adolescentes. Al estar en una edad en la que ellos y ellas no pueden tomar decisiones y no se pueden hacer cargo de ellos mismos, porque están en un proceso de desarrollo tanto físico como cognitivo, son más vulnerables a la pobreza. No tienen las herramientas ni los medios para hacerle frente a una situación de pobreza, a diferencia de un adulto, ¿no? Que tiene más medios o más elementos para poder luchar o transformar o incluso alzar la voz y pedir, ¿no? El poder cambiar esta situación. De ahí siguen los jóvenes. Lo mismo. Son vulnerables porque no cuentan muchas veces con un desarrollo o con una madurez intelectual, si no han tenido acceso también a adquirir herramientas, ya sea de escolares o saber un oficio, y también a veces aunque tengan estas herramientas, se les va relegando o segmentando porque no tienen experiencia, algunos de ellos a lo mejor repitieron ciertas condiciones de pobreza de sus padres, fueron padres adolescentes, ven reducida la oportunidad de empleo, etcétera. Luego siguen los adultos mayores. Vivimos en una sociedad donde tendemos a menospreciar a las personas eh, de edad avanzada. Incluso ustedes han visto, ¿no? Que en muchos lugares ya no admiten a personas como empleados que tienen más de 35 años. Estamos tan obsesionados con la edad, con la juventud, que pensamos que una persona que tiene 35 años o más ya no es apta, ¿no? Para estar dentro de un empleo. Y no solamente en el aspecto laboral, también en el aspecto familiar. A veces se maltrata a los adultos mayores porque, a diferencia de otras sociedades que los ven como pues como el cúmulo de personas sabias que tienen muchos conocimientos, a quien hay que respetar, cuidar, etcétera, en las sociedades modernas, occidentales, se les ve como una carga. Nadie se quiere hacer cargo de ellos, nadie quiere cuidarlos, nadie quiere dedicarles tiempo. Entonces también son un grupo o una población vulnerable que puede vivir la pobreza. De ahí sigue la población indígena. Al menos en México no somos racistas con las personas afrodescendientes o personas que tienen su piel, ¿no? De color. Aquí nosotros tendemos a ser clasistas y racistas, pero con las personas indígenas. Incluso muchos de los insultos que nosotros utilizamos, a veces de manera peyorativa, tienen que ver con población indígena. Y es tanto es, esta parte de vulnerabilidad que muchas personas que tenemos orígenes indígenas, a veces tratamos de eliminarlos, ¿no? Y esto ustedes lo pueden ver, ¿no? Mucha gente que se tiñe el cabello de otro color, este, que se viste de otra forma, que si habla algún dialecto o lengua indígena ya no lo quiere hablar porque le da vergüenza, etcétera,
¿Por qué? Pues porque saben que son una población vulnerable y que si exponen que pertenecen a una comunidad indígena, pues pueden ser discriminados. Tan solo, si ustedes han visto, hace algunos años, INEGI sacó un estudio donde decía que para encontrar empleo influía también el color de nuestra piel, que entre más clara tuviéramos nuestra piel, teníamos más posibilidades de encontrar empleo, ¿no? A diferencia de quien iba teniendo su piel un poco más, pues no tan blanca y con rasgos más, de carácter indígena, aunque, pues bueno, que lo queramos o no, pues la gran mayoría serían contados quienes no tengamos raíces indígenas. Y bueno, finalmente están las personas con discapacidad, también son un sector de la población que también es muy vulnerable y que puede estar más expuesta a la pobreza. Entonces, en suma, tenemos estos 5 sectores de la población que tienden a ser más vulnerables. Niñas, niños y adolescentes, jóvenes, adultos mayores, población indígena y personas con discapacidad. Son los que viven la pobreza de una forma más amplia y más, pues, agresiva. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario? ¿Alguna aportación que quieran hacer? ¿No? ¿O están impactados con los datos? Bueno, eh, la pobreza es una experiencia específica, local y circunstancial. Es lo que nos dice la Organización de las Naciones Unidas. O como lo señala el estudio sobre las voces de los pobres, la pobreza se sufre a nivel local, en un marco específico, en un lugar determinado y en una interacción concreta. Esto es importante decirlo porque la pobreza va a tener diferentes variantes. Un pobre de la Ciudad de México va a ser distinto a un pobre del Estado de México. Y va a haber muchas diferencias entre un pobre de la Ciudad de México, del Estado de México, a un pobre que vive en la sierra, en Oaxaca o en Guerrero, o a un pobre que vive en, en Chiapas. Y esto va también a cambiar de manera radical de un pobre mexicano a un pobre que vive en Estados Unidos, o a un pobre que vive en Haití, o a un pobre que vive en Guatemala, o a un pobre que vive en Inglaterra. Vamos a ver que la pobreza se va a vivir en cada país y en cada localidad de forma distinta. Si yo siento que soy pobre aquí en la Ciudad de México y comparo mi nivel de pobreza con un pobre que vive en un país, no sé, en Haití, pues voy a ver que yo, aunque soy pobre, tengo muchísimas ventajas a las que tiene el otro pobre que está en otro país. Y lo mismo, ¿no? Veamos tan solo la calidad de vida de un obrero. Es distinto cómo vive un obrero en México a un obrero de Estados Unidos y qué decir de un obrero que vive en Canadá. Si los comparamos, decimos, bueno, es que un obrero en Canadá vive pues como alguien de la clase media, ¿no? Aquí en México. Es por eso que esta definición nos dice esto. La pobreza se sufre a nivel local en un marco específico, en un lugar determinado y en una interacción concreta. Entonces la pobreza va a ser vista e interpretada de manera distinta de acuerdo al contexto en el que nos toque vivirla y también, ¿no? Si nos toca ser niños, niñas, mujeres, adultos mayores o indígenas. Eh, lo anterior resalta la cada vez mayor relevancia de incorporar aspectos que trascienden al ámbito individual, que pueden referirse a características geográficas, sociales, culturales, entre otras, los cuales influyen en las opciones de vida de las personas y por tanto en el ejercicio de sus libertades. Lo que ya les decía, ¿no? Esta parte de espacio-tiempo. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario?
¿No? No, Ok, bueno. Lo que les decía, a partir del año 2000, se va a invitar a una serie de académicos para que lleven a cabo mesas de discusión y puedan llegar a un acuerdo para medir los criterios de la pobreza en México. En 2001 se va a convocar a un simposio internacional llamado Pobreza, Conceptos y Metodologías. Del resultado de este simposio se van a generar documentos que van a guiar el trabajo de la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, que hoy en día pues, ya desapareció y ahora es la Secretaría de Bienestar. Y precisamente la Secretaría de Desarrollo Social, como su nombre lo dice, buscaba el desarrollo de la sociedad y la forma en la que consideraba que se podía desarrollar la sociedad y sacarla de la pobreza era por medio de estos programas de desarrollo social, que seguramente puede que alguno de ustedes haya sido beneficiario, ¿no? Estaba oportunidades, el programa de estancias infantiles, becas, becas para adultos mayores, becas para población indígena, existían estos programas de rescate de espacios públicos, hábitat, eh, había otras secretarías, estaba la de vivienda, que tenía un programa que se llama FONAPO, que apoyaba a las personas en situación de pobreza con la construcción, ya sea de un cuarto o de un pie de casa. El pie de casa era como un pequeño departamento eh, que ya no tenía posibilidad de crecer, o sea, de poner un segundo nivel, pero al menos sí permitía tener una planta baja, porque el vivir hacinados, es decir, vivir amontonados en un cuarto, también es un indicador de pobreza. Entonces, a partir de que de que se hace este simposio, de que se generan documentos, la Secretaría de Desarrollo Social va a tratar de implementar estos programas de desarrollo social y se va a crear el Coneval, que va a ser el encargado de ver si esos programas de desarrollo social efectivamente están funcionando y ver si los recursos no se están desviando y si la sociedad ha dejado de ser pobre o por el contrario, ¿no? Ha aumentado el nivel de pobreza. Eh, a, esta, a, esta, a este organismo, a Coneval, se le ha tratado de desaparecer porque como presenta los niveles de pobreza que hay en México, luego al gobernante en turno no le agrada el que se sepa pues, que la pobreza en su periodo de gobierno ha aumentado, porque pues, desgraciadamente no decrece, por el contrario, aumenta, y han tratado de desaparecer a este organismo o de callarlo, o de no difundirlo tanto. Sin embargo, pues es importante, ¿no? Que exista porque nos permite ver un panorama pues que aunque tratemos de ignorar, existe, ¿no? La pobreza es tan latente, estamos tan en contacto con ella que vale la pena su análisis. La pobreza debe medirse usando los siguientes factores, tomando en cuenta que les decía que es multidimensional, es decir, que va a tener diferentes caras. Indudablemente a la cabeza va la falta de ingreso de las familias. Las familias cuando no tienen ingresos económicos, pues las lleva a tener o a vivir una situación de pobreza. No puede comprar o adquirir muchos satisfactores para sus necesidades cotidianas. De igual forma, no tener acceso a la educación básica. Se ha demostrado que, bueno, hoy en día ya está en duda, pero en décadas anteriores se sabía que tener acceso a la educación nos podía llevar a la movilidad social. Si bien es cierto es
que a lo mejor difícilmente alguien se volvía excesivamente rico, pero al menos sí le permitía tener un trabajo distinto al que tuvieron sus padres y poder tener una mejor calidad de vida. Principalmente en la década de los 60, 50, 60, 70 del siglo anterior, se usaba mucho esta frase de estudia para que seas alguien en la vida. ¿Por qué? Porque en esas décadas quien estudiaba pues, realmente podía transformar su vida. No sé, estudiar para abogado, para médico, para maestro, podía llevar a que una persona que a lo mejor había tenido ciertas carencias pudiera tener otra calidad de vida, hacerse de una casa, poder accesar a cierto tipo de ropa, cierto tipo de alimentos, mandar a sus hijos a ciertas escuelas, etcétera. Aunque hoy en día hemos visto bueno, que la educación ya, eh, aunque nos ayuda a ampliar nuestro panorama, a volvernos más críticos, pero ya difícilmente ayuda a la movilidad social. No tener acceso a los servicios de salud también es un indicador de pobreza. Servicios básicos, ¿no? Donde nos puedan atender si es que tenemos alguna enfermedad que hoy en día tiene cura, pero que a veces hay lugares o zonas geográficas de nuestro país donde acceder a un centro de salud, a un servicio médico, pues es prácticamente imposible. Eh, no tener acceso a la seguridad social. Eh, mucha gente anteriormente sí lograba adquirir un departamento, una casa, pensionarse, jubilarse, etcétera. Hoy en día, pues esos derechos se han ido quitando, ¿no? Ya muchas personas ya no generamos antigüedad en nuestros empleos, ya no nos vamos a pensionar, ya no nos vamos a jubilar. Tenemos que buscar otras alternativas para que cuando llegue ese momento, pues no lleguemos a caer en esta situación, ¿no? De pobreza que vive mucha gente o muchos adultos mayores. Y esto también se vive día con día. Seguramente ustedes han visto que gente, ya adultos mayores que ya no consiguen empleo, eh, pues se ven forzados a seguir trabajando, a andar recolectando PET, andar reciclando cosas, o muchos tienen que trabajar, por ejemplo, en zonas de limpieza. Uno a veces ve en ciertos espacios a gente que trabaja para empresas, eh, que limpian ciertos espacios públicos, y uno ve y dice, es que ya es un adulto mayor, ¿no? O sea, ¿por qué está trabajando? Esas empresas pues aprovechan, ¿no? Porque como ya no encuentra empleo, le ofrecen una paga menor y se especializan en contratar a puro adulto mayor. Y obviamente pues no solamente le ofrecen el sueldo, pero no le dan ninguna seguridad social. No tener acceso a una vivienda de calidad. Hoy en día mucha gente, les decía, viven hacinados, ya no tenemos la capacidad de adquirir una casa, un terreno, un departamento y nos quedamos a vivir en la casa de los padres, de los abuelitos, nos dan un cuarto y pues ahí pues tenemos que vivir, y se ha comprobado que a mayor nivel de hacinamiento se dan más conductas, ¿no? De agresión, de violencia sexual, etcétera. No tener servicios básicos en la vivienda, agua, electricidad y drenaje. Surgen muchas colonias de gente que viene expulsada de sus lugares de origen. Pensemos gente que viene de provincia a buscar una mejor vida a la ciudad, se asienta en lugares de manera irregular, construyen sus casas con desechos y es difícil, ¿no? Acercarle a ellos estos servicios. Agua, electricidad, drenaje. Algunos de ellos se afilian a ciertos movimientos para que les proporcionen estos servicios. Algunos los logran obtener, pero tardan años, ¿no? Años en lograr porque a lo mejor pues invadieron un lote que era propiedad federal o de la Ciudad de México,
o era un lugar que estaba abandonado, se asientan en estos lugares y lo que se genera son colonias de mucha gente, ¿no? Que es pobre. No tener acceso a la alimentación, lo que ya les comentaba, en nuestro país mucha gente se sigue muriendo de hambre, o hay gente que solamente hace una comida al día, o hay gente que tiene que escoger entre quién va a comer. En algunas comunidades, a quien se alimenta se le da prioridades al niño varón y las niñas, mujeres, ceden de manera voluntaria su comida al varón. Eh, el grado de cohesión social del entorno en el que viven las personas también es un indicador de pobreza. Hay colonias que se han vuelto zonas donde existen muchas pandillas, donde hay muchos actos delictivos, y esto pues no genera cohesión social, o sea, es un peligro vivir en estas colonias. Mucha gente prefiere irse de esas colonias, y lo que se da pues es que se dé la pobreza, y las contadas personas que siguen viviendo en estos entornos se van dedicando a actividades ilícitas. Eh, ¿Cuál sigue? Bueno, estos son algunos de los indicadores que nos hablan sobre la pobreza. Déjenme adelantarme un poquito. Bueno, vamos a adelantarnos a esta tabla donde nos va a indicar cómo se va a ir clasificando la pobreza. A diferencia de la primer pirámide que les mostré, que la proporciona la Secretaría de Economía, eh, esta, esta fórmula, la que están viendo, quien la va a proponer es Coneval, eh, y va a medir la pobreza en pobreza extrema, que está marcada en color guinda o rojo. La pobreza extrema nos habla de personas o de familias que, aún juntando todos los recursos que tengan disponibles, no tienen la capacidad para comprar alimentos. Y esto, aunque nos parece algo impensable, pero sucede mucho, ¿no? Que hay gente que, aunque junte todo el recurso que tiene, no tiene la capacidad de comprar un alimento. O lo que les decía, tienen que priorizar quién va a comer. O a veces mandan a dormir temprano a los niños porque pues mejor que se duerman porque no hay que comer. Luego, en tono mostaza o amarillo, sigue la pobreza moderada. No llegan a ese grado de pobreza extrema, es decir, sí tienen para comer, pero puede haber alguna limitante. A lo mejor pues viven en una casa de materiales de desechos, eh, no van a la escuela los niños, los padres tienen poca educación, etcétera, ¿no? Eh, y luego, de ahí ya vienen personas que no son consideradas pobres, pero sí son consideradas como vulnerables. Si tienen para comer, si tienen a lo mejor un techo, pero sus ingresos no son suficientes para cubrir todas sus necesidades. A ellos no los consideran pobres, pero sí vulnerables. Luego están también otro sector que está en gris, vulnerables por alguna carencia social. Si tengo comida, si tengo techo, pero en mi colonia no hay drenaje y hay una fosa séptica, o me tengo que colgar de los cables de la luz del poste que está en la otra colonia, porque en mi colonia pues todavía no tenemos luz eléctrica. Soy vulnerable por alguna carencia social, o no tengo algún no tengo algún seguro, no tengo IMSS, no tengo ISSSTE, tengo que ir a lo mejor a una farmacia de similares, o tengo que acudir a un centro de salud. Y si se fijan en verde, está la población que no es pobre y tampoco es vulnerable. Pero esta población, al menos en nuestro país,
es un mínimo. Yo creo que más del 80% de la población estamos dentro de algún grado de pobreza y solamente menos del 20% de la población pues realmente ni es pobre y tampoco es vulnerable. Es decir, que en nuestro país pues la mayoría pues seguimos perteneciendo a las filas de la pobreza. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario? ¿Algo que quieran aportar? ¿Nada? ¿Están impactados con estos datos? Bueno, otro indicador que nos va a ayudar a medir la pobreza es el índice de desarrollo humano. Eh, el índice de desarrollo humano es una medida sintética empleada para analizar el progreso realizado en 3 dimensiones básicas del desarrollo humano. Y este índice de desarrollo humano se va a medir a nivel mundial. Entonces, en el caso de nuestro país también vamos a utilizar este indicador para ver qué eh, tanto desarrollo tiene nuestra sociedad y por lo tanto qué tanta pobreza puede existir. En primer lugar, para poder utilizar este indicador necesitamos medir una vida larga y saludable, que se mide por la esperanza de vida al nacer. Eh, Hasta el momento, quienes tienen la esperanza de vida más larga y saludable son los asiáticos, en específico los japoneses, que viven más de 70 años. Se dice que viven esto que tienen mayor esperanza de vida porque principalmente por su alimentación. Eh, Consumen más pescados, más alimentos que les ayudan a tener una mejor salud y también viven menos estresados, a diferencia pues, de otras sociedades, ¿no? Que no tienen una buena alimentación y también viven un estrés laboral o un estrés por conseguir recursos para subsistir. Luego sigue el acceso y el nivel de conocimientos. Se mide por el promedio de escolaridad de la población adulta y años esperados de escolaridad de niñas y niños en edad escolar. Al menos en nuestro país, el grado promedio de escolaridad que tenemos a nivel nacional es segundo, casi tercero de secundaria. Es decir, que nuestro nivel de estudios a nivel país, pues sigue siendo bajo comparado con otros países que tienen preparatoria concluida y algunos tienen incluso como promedio de escolaridad eh, licenciatura completa o trunca. Se mide por el promedio de escolaridad de la población adulta y años esperados de escolaridad de niñas y niños en edad escolar. Y el tercer indicador es un nivel de vida digno. Se mide a través del ingreso nacional bruto per cápita convertido a dólares internacionales de 2011 usando la tasa de paridad del poder adquisitivo. Entonces, estos indicadores también nos van a decir cuál es nuestro índice de desarrollo humano y pues realmente si vamos o avanzando en cuanto al combate a la pobreza o vamos, pues en este caso, a la inversa, ¿no? Vamos decreciendo. Ya para finalizar, les voy a presentar algunas cifras que nos deben de poner a reflexionar. Eh, Estas cifras son del 2010, del censo del 2010. Recordemos que en el 2020 se volvió a aplicar un censo, pero también este censo no fue del todo, no se pudo aplicar en su totalidad porque estábamos dentro de la pandemia. Entonces, aunque hay resultados, pero en un escenario realista donde no había pandemia, eh, es en el 2010. Entonces, en el 2010 nos dice que el 72.5% de los municipios en México
tienen un nivel de desarrollo inferior al promedio mundial. Es decir, que casi todos los municipios o alcaldías pues no han logrado un índice de desarrollo humano alto. Estamos por debajo de lo esperado. En términos regionales, únicamente el 5.5% de los municipios igualan o superan el valor del índice de desarrollo humano de Europa y Asia Central. Ahorita vamos a ver que hay municipios que viven municipios o alcaldías que viven igual a como se vive en Europa y hay otros que viven igual a como se vive en África. En contraste, 36 municipios, es decir, el 1.5%, experimentan condiciones de desarrollo iguales o inferiores a las del promedio de África subsahariana. Y el 88.3% de los municipios en México aún no ocupa el nivel, no supera el nivel de América Latina y el Caribe. Y miren, aquí están algunos datos que nos deben de poner a reflexionar. En 2010, el nivel de desarrollo humano de la delegación Benito Juárez es ligeramente inferior al de los Países Bajos, ubicado en la cuarta posición del ordenamiento mundial. Es decir, que en la delegación Benito Juárez y en Miguel Hidalgo se vive igual a como, en varias colonias se vive igual a como se vive en los Países Bajos, es decir, que tienen un muy buen nivel de vida. La delegación Benito Juárez en la Ciudad de México supera a su vez el nivel de desarrollo de Alemania e Irlanda, pues que son países europeos. Alemania, pues es un país de primer mundo, Irlanda no tanto, pero aún así. Como referente, el metro, como dato importante, el metro de la Ciudad de México diario transporta al equivalente de toda la población que vive en Irlanda. Y bueno, simultáneamente el índice de desarrollo humano de Cochoapa el Grande en Guerrero es muy similar al de países africanos como Liberia y Guinea-Bissau. Es decir, Cochoapa el Grande en 2010 era el municipio más pobre de todo México. Ya ahorita el título se lo quitó otro municipio de Oaxaca, pero Cochoapa el Grande sigue siendo uno de los 3 municipios más pobres a nivel nacional. Seguramente han escuchado hablar de este municipio porque cuando estuvo Peña Nieto, cuando se enteró de que era el municipio más pobre, les mandó computadoras. Pero en el municipio le dijeron, gracias, pero no nos sirven porque no tenemos luz. Entonces vean hasta qué grado luego los gobernantes viven en una realidad totalmente distinta, ¿no? A la que vive la población. También Cochoapa el Grande ha sido noticia el año pasado porque se encarceló a unas niñas, porque sus papás las intercambiaron por comida, las iban a casar por comida, las niñas se escaparon, como no cumplieron con lo pactado, al presidente municipal se le hizo fácil y las metió a la cárcel porque no cumplieron con lo acordado, ¿no? Se hizo un escándalo y pues inmediatamente, ¿no? Las niñas fueron liberadas, estuvieron ahí en la mira de todo México, incluso a nivel internacional, ¿no? Que se encarcelara a unas niñas porque se negaron a casarse. Y bueno, aquí tenemos a los municipios más ricos que siguen igual, no han cambiado. Benito Juárez, Miguel Hidalgo y San Pedro Garza García en Monterrey, Nuevo León, son las zonas más ricas de México. Y las más pobres tenemos a Cochoapa el Grande, en Guerrero, San Miguel Santa Flor, que está en Oaxaca, y San Simón Huastlán, que igual está en Oaxaca. Entonces vemos cómo en nuestro país se convive o se vive en contrastes sociales, de gente que vive igual a como se vive en Europa, que vemos que es Benito Juárez, Miguel Hidalgo y San Pedro, y gente que vive igual a como se vive en otros países. Pero bueno, no sé si hasta aquí existe alguna duda, pregunta o comentario. Sé que tienen otra clase, entonces, no quiero entretenerlos más, pero si existiera alguna duda, pregunta o comentario, alguna aportación.
No, profesor, ninguna. Bueno, la presentación y la sesión se las voy a compartir en el plan de trabajo de la unidad 4. Si ustedes requieren alguna asesoría individual o personalizada por alguna tarea o algún tema en específico que quieran que veamos de manera individual, me pueden escribir un correo electrónico y acordamos la fecha para llevar a cabo la sesión. Y recuerden que es la última unidad. Si tienen pendientes de unidades anteriores, están a buen tiempo de realizarlas. Y cualquier duda, pregunta o comentario, estoy disponible vía mi correo electrónico en el mensajero de la plataforma, o podemos acordar una sesión síncrona para, les repito, si quieren apoyo en una tarea, en alguna actividad, que digan, profesor, quiero que se conecte conmigo para una asesoría personalizada, que me explique cómo hacer esta actividad de tal unidad, me mandan correo y nos ponemos de acuerdo y podemos tener esa sesión individual. Bueno, les agradezco muchísimo que se conectaran. Si no hay alguna otra duda, pregunta o comentario, les agradezco su tiempo y estoy a la espera de cualquier duda que pueda surgir. Muchas gracias. Igualmente. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profe. Nos vemos, cuídense.